Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 8. Cristina García Rodero. En primera fila. Cristina García Rodero sabe mucho de fiestas, de alegrías y tristezas. Sabe mucho de la gente. Lleva muchos años viajando por los pueblos de España y por los lugares más lejanos: Haití, la India, Cuba, Bolivia, Irán. El mundo es una fiesta a través de sus fotografías, pero también ha sido testigo del dolor y la tristeza de los refugiados de las guerras en Europa. Es la vida, son las personas y es el paso del tiempo lo que fotografía a Cristina García Rodero. Una mujer pequeñita y de Ciudad Real que se mete en cualquier sitio con sus cámaras, con su personalidad, como una más. Admirada y querida por todos los fotógrafos y adorada por los aficionados, es una sorpresa permanente. Ella sigue, todavía hoy, de fiesta por el mundo, hasta que el cuerpo aguante. Cristina García Rodero, hola, bienvenida a De Foto. Vamos a hablar de tu fotografía y, como pasa siempre en estas charlas, un poco de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días. O buenos días, según o buenos calores. O buenas tormentas. Empezaste estudiando para ser pintora. Sí, yo hice Bellas Artes y además con muchísima vocación. Fui muy feliz cuando supe que existía la Facultad de Bellas Artes. Yo creía que uno se formaba como en el Renacimiento, ¿no? En talleres de grandes pintores, y fue un hallazgo para mí el descubrir que existía Bellas Artes, y hice la carrera con suma felicidad y sacaba buenas notas porque encontré lo que yo quería. Pero sin embargo, dejaste la pintura por la fotografía. Sí, yo no sé ni por qué. Yo creo que también por la personalidad mía, ¿no? Que es curiosa, que tiene muchísimas ganas de aventura, pero desde niña se me daba muy bien el dibujo y tenía curiosidad por la fotografía, por ver a mi padre cómo sacaban una camarita virriosa, ¿no? Como los que había en aquella época, y nos fotografiaba cuando nos íbamos de viaje, de veraneo, ¿no? Yo recuerdo fotos de la Alhambra y era pues saber que aquella cajita era capaz de guardar esos momentos bonitos y felices que teníamos de compartir pues un verano o una ciudad, y en cuanto pude se la quitaba, ¿no? Y en cuanto tuve el primer dinero, que fue por una lotería que había que vender para irse de viaje, era tan tímida que vendí muy pocas y mi madre me tuvo que comprar todas. Y bueno, pues en uno de esos números me tocó un dinero y pues me compré una cámara. Y por ahí empecé, ¿no? Era afición y no tenía además con quién comunicarme ni cómo aprender en Puerto Llano. Y el dueño de una tienda de fotografía, pues iba allí: mire usted que quiero sacar cohetes en movimiento en las fiestas, y el hombre, con toda la paciencia del mundo, me enseñaba cómo hacerlo, ¿no? Y al llegar a Madrid, pues al mismo tiempo que estudiaba Bellas Artes, entré en un colegio y enfrente teníamos un colegio mayor de chicos, y en una excursión de montaña vi una cámara con un teleobjetivo y se me fueron los ojos. Y el chico me vio y me dijo: ¿qué pasa? ¿Te gusta la fotografía? Y yo dije: pues sí, muchísimo, pero no sé nada. Entonces me dijo: coge la cámara, haz las fotos que quieras. Y se las hice a una amiga, y cuando terminé me dijo: mira, yo soy el delegado del Colegio Mayor La Salle, de fotografía. ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres aprender? Y dije: con toda el alma, tengo muchísimas ganas, ¿no? Y él fue mi primer maestro, y bueno, pues nos metió en todo lo que eran los medios universitarios a mí y a mi hermana, porque la invitaba al colegio, y nos pasábamos la vida en el laboratorio, en un laboratorio horrible, pequeñito, que estaba al lado de los urinarios, que olía fatal entre el revelador, el ácido acético, y el cuarto de baño al lado. Él se enteraba cuando había conferencias, cuando había concursos, y nos llevaba, y bueno, pues a él le debo el haber aprendido. Y luego en los concursos pues el jurado hacía los votos públicos y ibas aprendiendo de lo que opinaban ellos de la foto, y así empecé a aprender fotografía.
Y bueno, pues yo la considero una herramienta más, como el grabado, como cualquier otra técnica, ¿no? Pero con la fotografía te has recorrido el mundo entero. Bueno, vamos a ver, hay una parte que es muy importante y la quiero contar. Me dieron una beca, pedí una beca. Un noviete que tenía me animó a que me presentara. Nos presentamos los tres y me la dieron a mí solamente. Y eso sí que fue el motivo de que dejara la pintura. ¿Por qué? Pues porque la pintura era encerrarte en un cuarto. Yo no tenía ese cuarto. Estábamos en unos apartamentos muy pequeños todas las hermanas y la beca supuso un dinero importante. Y me compré un buen equipo y empecé a viajar, porque la pedí pues por lo que luego ha sido España Oculta. Ese es el gran tema de España Oculta, porque en una época, en los 80, los fotógrafos de tu época o de esos años se vuelven locos con la movida. Sí. Tú miras hacia atrás, miras hacia las costumbres de un pueblo. ¿Esto cómo sucede? Sí, yo miro a lo que a mí me interesaba, ¿no? Que era fotografiar nuestra riqueza cultural y también lo popular. A mí me encanta lo popular, me encanta el arte y no solamente de España, sino de miles de países. Y bueno, empecé por España porque para eso la pedí y cuando empecé a viajar por los pueblos dije, Dios mío, qué riqueza tenemos, qué poco sabemos. Yo qué poco sé, pero es que los demás están igual que yo, no saben nada. Pero has ¿Saben? hecho un gran trabajo ilustrando y contando todas estas fiestas, que de alguna manera siempre decimos, quién sabe de fiestas, tradiciones, Cristina, rituales, claro. Y te vas encontrando con la gente. Y me voy encontrando con gente que tiene la misma vocación que yo, que a lo mejor no han tenido el tiempo ni la oportunidad ni los medios. Yo tuve la suerte de encontrar un trabajo de profesora en artes y oficios de dibujo y después pasé a la facultad y en la facultad daba fotografía. Imagínate una persona que es autodidacta tener que dar clases de fotografía. Pues me acostaba con 5 libros de fotografía porque no había buenos libros en español que te hablaran con sencillez y con profundidad. Y aprendiendo también y con mucha angustia de no estar a la altura, ¿no? Porque mis estudios eran de pintura y no de fotografía. Pero tú has construido una cosa tal vez más importante, que es tu estilo, tu propio estilo. De fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo. También un poco como los titiritieros. Sí, has ido por yendo, supuesto. Conociendo los ritos, las costumbres, primero de España y luego más allá. Vamos a empezar con los de España. Venga. En la España Oculta vas desvelando tradiciones, pueblos, bailes, costumbres, que como tú dices, muchos estaban olvidados, quedaban en círculos muy pequeños, muy locales. De amantes del folclore, amantes de las tradiciones, mira Lorca y Falla, eran muy amantes de lo popular. Influyó muchísimo en su trabajo y eso es lo que les unía a dos personas tan diferentes. Y ahora, 40 años después de todo este comienzo de una manera apasionada de la fotografía de fiestas, de ritos, sigues yendo a estas mismas fiestas, a estos mismos pueblos. Sí, 50 años después. Sí. ¿Cómo han cambiado estas tradiciones? Bueno, terminé España Oculta, fueron 15 años de trabajo y después empecé a irme por el Mediterráneo, después subir al centro de Europa, después irme al Caribe y del Caribe a Asia y de Asia a África. Entonces voy donde hay algo que realmente me interesa para construir historia, ¿no? Hago una historia de miles de historias y me lo he pagado la mayoría de las veces. Entonces hago lo que me da la gana. Yo creo que es fundamental amar tu trabajo, amar lo que haces y tener libertad. Son dos cosas que no pueden fallar para que tu trabajo coja fuerza y para que tu vocación se defina y aguantes todas las cosas negativas que hay. El arte es una carrera de fondo donde no puedes esperar triunfar al siguiente año, ¿no? No hacer cosas que vayan en contra de lo que tú, bueno, he ido a alguna guerra que va absolutamente, pero porque debía de hacerla. Pero tú los encargos nunca te han gustado, prácticamente tienes muy pocos. Me han gustado, claro que sí, porque trabajo en unas condiciones que yo no trabajo así. Cuando me hacen un encargo tengo coche, tengo traductor, me pagan y cuando no, pues voy sola, cargada como una mula, a sitios baratitos, no tengo ayudantes, no tengo traductores, no hablo inglés, todo mucho más difícil. Y bueno, pues sí, hay algo que cumplir, pero eso te obliga a esforzarte aún más, porque hay gente que ha confiado en ti, que ha pagado por tu trabajo. Entonces tienes que dar la talla, ¿no? Pero yo que me entrego, aunque no me hagan encargos. Una cosa que tú siempre dices, que un fotógrafo tiene que tener observación y valor.
que no hay nunca que acobardarse No, o que echarse no. para atrás. Hay que tirar para adelante como sea, ¿no? Y observar, ser curiosos, ¿no? Tener empatía por los otros, por lo que ves, querer aprender, querer disfrutar, también querer colarte en todas partes, querer conocer a gente diferente, cosas diferentes. ¿Qué grandes problemas te has encontrado? Porque realmente una cosa que todos los profesionales hablan siempre cuando Sí. hablamos de ti es Sí. que como una mujer en aquellos tiempos, sin saber inglés, sola, pequeña, con las cámaras, cómo te atrevías. Tímida, porque eso la gente no se cree que no eres tímida, pero efectivamente Y eres... metro y medio. Y metro y medio. O sea que para plantar una batalla contra alguien que me atacara, imagínate, ¿no? Sin embargo, una vez me atacó alguien, me defendí y se rió de mí, se reía. No le hacía ningún daño. No, pero con todo esto, imagino que habrás tenido robos, Todos, situaciones problemáticas, muchos, sí. más aún siendo mujer. Sí. Y a mí en las fiestas españolas me tocaban todos los borrachitos, todos los osos que no ligaban nunca. Me decían, como no tienes dueño, ¿no? Como no tienes dueño, pues era la que estaba, bueno, pues aprendes a defenderte y a no provocar ocasiones que den pie a nada, ¿no? Yo soy una mujer nocturna y sin embargo pues he llevado vida de gallina, ¿no? O de monja, me acostaba en cuanto anochecía y salía a la calle con luz, ¿no? Y no son esas mis costumbres ni muchísimo menos, pero sola, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de copa sola sin hablar ningún idioma? Me llena muchísimo mal el ir descubriendo cómo es un rito, el ir viendo cómo se va formando, qué ocurre, cómo llegar, ¿no? Que me acepte, que se enteren de quién soy, de que confíen en mí, que me hagan un huequecillo. Y sin embargo es muy frecuente que todos los que analizan las fotos dicen, claro, pero es que Cristina se mete dentro del grupo y tiene tal empatía que la gente la coge, la asocia, ella fotografía desde dentro. No fotografía desde fuera como una espectadora, fotografía desde dentro, porque ya la han aceptado en el grupo. Sí, la verdad es que es muy bonito lo que dicen. Yo necesito estar cerca de la gente y necesito la emoción. Si yo no tengo emoción, ¿para qué voy a disparar? ¿Sabes? Te conviertes un poco como en un registro automático. Y esa emoción es lo que te hace estar cercana a la gente y ellos te notan enseguida que tú estás con ellos. Lloran ellos, lloras tú y te da vergüenza y te tapas con la cara. Yo recuerdo una vez en una boda gitana que empezaron todos a llorar. La niña tenía 15 años, la que se casaba, y se iba a despedir de toda la familia. Y empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Y yo venga a llorar. Es que las cosas son contagiosas. Y quizá pues has nacido con más sensibilidad, has tenido una madre muy sensible, un padre muy sensible, te has educado en el arte que te ha hecho más sensible para saborear las cosas, para encontrar cualquier motivo para disfrutar de ellas, para ver los que a otros no les interesa ver. Pues a eso te lleva tu genética y te lleva tu aprendizaje de tu profesión y de la vida. Y cuanto más conoces a la gente, pues más las quieres. Sí, porque en todos estos tumultos de fiestas, Sí. tú fotografías a las personas. Sí. Mucho niño. Sí. Y siempre personajes cercanos. Sí, niños porque son tan graciosos, son tan espontáneos, viven su vida con tanta independencia y los ponen en las fiestas tan bonitos, con esas faldas tan ahuecadas, con tantos lacitos. Te parecen muñequitas con vida, ¿no? De lo bellas que están y esa independencia y esa forma de gesticular que tienen, pues, y esa libertad, pues te atraen. Tú sigues pensando, sigues los últimos fotógrafos que siguen creyendo en ese instante decisivo. Claro que creo en ello. Hay cosas como en la música, siempre habrá clásicos, ¿no? Y siempre habrá formas de enfrentarse a la fotografía, a lo documental, al arte, a la creatividad. Pero a Cartier-Bresson lo conocí tarde, por no haber ido a ninguna escuela de fotografía. A los primeros que conocí fue a los retratistas, a Avedon y a Irving Penn y a Diana Arbus. Y ellos fueron los que me influyeron, después a William Klein y mucho más tarde a Cartier-Bresson. Pero cuando leo a Cartier-Bresson yo me identifico con las cosas que dicen. Pensaba que era un hombre frío por la frente que tiene, porque tenía una frente grandísima, ¿no? Yo me lo imaginaba como muy intelectual y leyéndolo pues era muy apasionado. Volviendo a la fiesta
es sobre todo memoria y por eso se genera la tradición en torno a la fiesta, porque Sí, pasa el tiempo, sí, la recuerdan, la repiten, sí, es siempre en el mismo tiempo, en la misma época, sobre sí, el mismo tema. sí. ¿Cuánto puede durar una tradición? Porque hemos pasado El 50 tiempo, años, sí, pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? Hasta que sea necesaria. Pero en ese ser necesario puede pasar también por etapas, también por distintas personas que las consideren casi como un objeto de museo. Mira, cuando yo empecé, la gente miraba con muy malos ojos lo que yo hacía, lo que has dicho tú antes. Yo empecé en el 70 y finales del 73 y vinieron los 80. Bueno, me tocó la transición. A mí me han tocado unos años muy interesantes porque no he vivido ninguna guerra y sin un gobierno de Franco para saber lo que era una dictadura, y sí el ver toda la transición, que fue un periodo muy hermoso en España para vivirlo. Y fue la libertad, y estalló la libertad y la creatividad, el poder hacer y decir lo que querías, y esa necesidad que había tan tremenda porque era un país gris. Y bueno, pues lo que yo hacía era un poco como el reflejo de los años que se habían vivido con Franco y los años anteriores y anteriores. Cuando se crearon las autonomías ya no era la Iglesia y Franco, ya eran sus raíces, ya eran sus rasgos de identidad. Ya eran parte de ellos, ya era su historia, ya era su música, era todo de ellos que les marcaba de alguna manera, ¿no? Y lo Que ellos defendían. y que ellos no querían renunciar, sino todo lo contrario, potenciar para diferenciarse de los otros. Pero de fiesta en fiesta y de multitud en multitud, tu obra y tu trabajo es reconocido internacionalmente. En el 2005 eres la tercera mujer de la historia, la primera fotógrafa española, ni fotógrafo masculino, que entra en la agencia Magnum. La Sí, agencia Magnum es la agencia por sí, antonomasia, la mejor agencia creada por fotógrafos, gestionada por fotógrafos, para fotógrafos. Y tú entras antes que ningún hombre, antes que ningún otro fotógrafo, con sí. una obra que, como tú muy bien dices, al principio no fue tan valorada por el tema. ¿Qué sensación te produjo a ti esta entrada? ¿Y qué significó para ti Sí. Magnum? Bueno, mira, yo nunca me he considerado fotógrafo de prensa porque no valgo para ello. Soy una tardona. Llegaría a la última, me iría a la última, me estarían esperando para cerrar, porque todo me interesa. Y yo veo que los fotógrafos sufren, que son unos privilegiados, los fotógrafos que están trabajando en algún medio, con algún periódico, con alguna agencia, ¿no? Tienen la posibilidad de enterarse los primeros, pero llegan y hacen 4 fotos y tienen que ir a entregarlas. Y así van todo el día, y cuando les llega el descanso no quieren saber nada de la fotografía, no valoran su trabajo, porque es un encargo, porque no es lo que ellos han decidido. Entonces, en mi caso, yo hacía una obra sin importarme el tiempo, sin importarme los encargos, sino simplemente con el deseo de hacer un buen trabajo. Y yo creo que en ese sentido, el haber estudiado Bellas Artes a mí me ha hecho ser consciente de que una obra no es una obra de un día, de una etapa pequeñita, es tu vida entregada a lo que te gusta, a lo que sabes hacer bien, a lo que intentas cada día hacerlo mejor, ¿no? Y eso requiere años. Sí, pero yo te preguntaba sobre todo, ¿qué Sí, significó Magnum en tu sí, carrera? Si que me voy realmente sí. te fortaleció tu ego, si te Sí. facilitaron las cosas, ¿cómo Sí, fue? te estaba diciendo que yo nunca he tenido una mentalidad de fotógrafo de prensa, ¿no? Entonces, Magnum nunca fue mi meta, nunca. Y siempre he estado en 2 agencias porque esas 2 agencias han venido a mí. Yo hubiera hecho lo que hice toda la vida, ¿no? Trabajar a mi aire, pero han sido un aprendizaje con las dos. Las 2 me gustan, en una se aprende unas cosas, en otras. Para mí fue más importante la primera, ¿Cuál fue la que primera? VU. Bu. Y tuve la suerte de tener a Cristian Cuyol. Él hablaba castellano, él tenía una cultura de la imagen tremenda, y aunque era más joven que yo me sentía muy tranquila con él, sabía que estaba en muy buenas manos, que nunca me iba a hacer una selección o una edición de mis fotografías mal hecha, ¿no? Y Tú eres consciente de lo que estás diciendo. Todo el mundo de la fotografía española Sí. mataría por estar en Magnum. Y ahora tú estás diciendo que te pareció lo- más interesante Bu, que... porque fue mi primera. Y la primera vez
El primer amor es muy importante, ¿no? Tu primer trabajo también, pues mi primera agencia también, ¿no? Y Magnum yo la consideraba inalcanzable y además veía compañeros míos que querían entrar en Magnum y que sufrían porque no lo conseguían y yo no tenía ninguna ganas de sufrir y además no me consideraba que diera el perfil de Magnum. Pero bueno, en Magnum hay una cosa que les interesa mucho y es el estilo, el talento, la diferencia de forma de trabajo de uno y de otro, ¿no? El estilo. Valoran muchísimo el talento y yo creo que vieron algo en mí que les interesó, ¿no? Diferente. Con Magnum yo me fui por 3 cosas. Una, por los fotógrafos que había, por hablar de fotografía. Entonces yo quería el contacto con los fotógrafos, quería también qué va a pasar con mi archivo, que eso era para mí algo importantísimo y yo creía que el Magnum iban a estar mejor que en VU, porque siempre hubo un interés por crear una fundación, ¿no? Y yo lo veía que seguían manejando fotografías de gente que había muerto hacía muchísimos años, con todo el respeto que su trabajo seguía actual. Entonces una agencia te da una cosa, otra agencia te da otras. Como en las fiestas también hay alegría, pero también hay esa parte triste en la vida, como tú, por ejemplo, lo decías antes. La guerra no es lo tuyo, pero has hecho guerras también. Sobre todo Necesitaba ir, sí. Has hecho refugiados también. Sí. ¿Cómo lo has vivido esto? Porque es la otra cara de la moneda de tu fotografía. Pues mira, yo siempre dije que no iba a ir a ninguna guerra, que yo sí estoy haciendo fiestas, entre otras cosas. Es que las fiestas son un reflejo de la vida y yo lo que quiero fotografiar es la vida. Me he centrado en las tradiciones, ¿no? Pero yo lo que quiero es ver disfrutar a la gente, pero en esos lugares de disfrute o de cultos también hay partes de dolor, de necesidad, ¿no? Pero la guerra estaba muy lejos de mi interés, ¿no? Y bueno, fui a Georgia por un encargo de Médicos Sin Frontera, que para mí fue importantísimo, y era la posguerra. Y cuando hubo una guerra que duró solamente 6 días, yo recuerdo que fui a Tinos y luego me tocaba Creta de vacaciones y perdí el billete de Creta y me fui a Georgia y me fui sin el visado de periodista a punto de que me devolvieran y me pararon en el aeropuerto y yo dije, Dios mío, ya me vuelven a España, ya me vuelven a España. Había uno de Ucrania, un cámara de Ucrania que me hizo de traductor. Qué valiente es usted, pero ¿cómo se va a la guerra? ¿Pero cómo se va a este sitio, no? Y yo, ay, que no es por el visado, que no es por el visado, ¿no? Y respiré y fui la que más aguanté 7 días, los demás iban 2 días, 3 días y enseñaba mi carnet de prensa y no enseñaba el pasaporte, es lo que me aconsejaron, ¿no? A mí me ocurre una cosa, que empiezo a trabajar a los sitios donde estoy trabajando. Voy a lo mejor para sacar una cosa concreta y al final, como pienso que no lo he hecho lo mejor posible o que puedo hablar de más cosas, continúo yendo y al final sale un libro. Y con Georgia me pasó lo mismo. Me gustó tanto la gente, me gustó tanto el país que volví por la guerra. Dije, yo no me pierdo esto, tengo que estar allí. Es mi deber, es mi obligación, tengo que estar allí. Y bueno, me fui con la parte rusa y fue difícil. Nadie iba por la parte rusa, todos iban por la parte de Georgia y era muy difícil trabajar. Íbamos en un autobús, agáchense, no nos podíamos levantar, ¿no? Llegábamos a un sitio, tienen ustedes 20 minutos que te daba, 10 de ida y 10 de vuelta. Estaba siempre que no te atrevías a irte por no separarte del grupo que hacías en una ciudad destruida, sin comunicaciones, sin nada. ¿Cómo volvías otra vez al hotel, al otro país que estaba al lado, no? Y bueno, pues a veces son las noticias, es ver la injusticia, es ver lo tremendo que está sucediendo y tú sentadita en tu casa, desayunando un cafecito rico, ¿no? Y viendo las cosas que pasan y tú pasiva. Entonces hay cosas que te arrancan del sillón y dices, yo tengo que estar allí, ¿no? Y bueno, pues como una novata, pues no vas a la guerra. Pues eso, con la ayuda de alguien experto, yo no tenía ni idea. Y me fui yendo por los campos, pero entramos también en Kukés y vimos los bombardeos y estando en las fronteras, pues a un cámara le dispararon un tiro, ¿no? Y mataron también cuando entramos en Kosovo, mataron a 3 reporteros. O sea que el peligro no sabes nunca dónde puede estar.
No sabes cuándo puede ocurrir algo, ¿no? Pero no piensas en eso. Yo soy muy optimista, demasiado, pero uno cuando está trabajando no piensa tanto en los peligros como el vamos a trabajar, hay que hacer. Y siempre te encuentras niños. Siempre, siempre. Sí, y en Kosovo más, es yo creo que de Europa uno de los países que tienen más población infantil. De todas maneras, después de tantos años, y de que, bueno, hemos hablado muchas veces, Sí. yo lo que sí que me gustaría decirte es que, a pesar de todas las fiestas, de las guerras, todo esto, lo importante no es lo que tú cuentas, lo importante Sí. es cómo lo cuentas. Muchas gracias. Cómo esos Muchas fragmentos, gracias. esas imágenes van quedando. Sí. Y ahora, queriendo y no queriendo, como es tu forma de ir por la vida, Sí. queriendo y no queriendo, probando y no probando, haciendo, Sí. has conseguido reeditar finalmente la España Oculta, la publicación. Me he hecho editora. Te has hecho Me he editora. hecho editora. Y ahora que vivimos el apogeo del fotolibro, Sí. resulta que el tuyo era uno de los más importantes del país, que finalmente lo vamos a poder tener los que no lo tuvimos en su momento. Sí, es que se ha vendido 4.000 ejemplares en 6 semanas. Nos quedamos a mitad de la exposición sin libros. Te pasa con tus imágenes que no solamente quieres a los protagonistas, sino que también la imagen que al final todos ellos forman y que tú has sido capaz de captarlas y me parecen un milagro. Cuando veo mis exposiciones y mis libros digo, ¿cómo habré podido hacer esto? ¿Cómo habré podido yendo solita la mayoría de las veces? Ahora cada vez voy a ir menos solita por la edad que tengo y por los países, porque claro, me voy yendo a países cada vez más difíciles y que necesitas de alguien que sepa. ¿Te quedan muchos países? Y me quedan muchísimos países y muchísimas cosas por hacer. Lo que no me quedan son años de vida. Tendría que reencarnarme en alguien. Aunque no creo en la reencarnación, pero no estaría mal. Bueno, 2 como tú ya va a ser difícil de tener. Bueno. Muchas gracias, Cristina. Un Nada, placer por hablar Dios. contigo como siempre. Muchas gracias, Rosa. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Saxofón, Francis García. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Technison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.